déjame preguntarte algo poderoso. ¿Qué ocurre cuando el reino de los cielos irrumpe en tu vida como un relámpago que nadie vio venir? El tipo de tormenta más temible no es la que se anuncia con truenos y señales en el horizonte, sino aquella que llega sin aviso, quebrando la calma y dejando a todos desconcertados. Así funciona también en el espíritu. Cuando una verdad divina golpea el corazón humano sin preparación previa, produce un terremoto interior que sacude las certezas y los esquemas más sólidos. En la psicología llaman a eso disonancia cognitiva, el choque doloroso entre lo que creíamos cierto y lo que de pronto descubrimos que ya no lo es. Y tú, elegido, te has convertido en la encarnación viva de esa sacudida. Con un solo movimiento, hiciste que muchos que pensaban conocerte quedaran temblando, preguntándose, ¿qué acaba de pasar? No fue solo que los sorprendieras, fue que reescribiste su mapa mental, desarmaste el relato que se habían contado sobre ti y quebraste la opinión que habían tallado como piedra. Tú no solo cambiaste las reglas del juego, hiciste que se preguntaran si realmente alguna vez comprendieron las reglas del reino. Y lo más curioso es que algunos intentan aparentar que no les importa, pero en secreto investigan cada paso que das, como si de pronto tu vida se hubiera convertido en su tarea diaria. Lo que hiciste no fue gradual ni predecible, fue como el fuego del cielo, un relámpago que no pide permiso ni toca la puerta antes de entrar. Cuando la luz de Jesús cae, deja una marca en la tierra que se recuerda por generaciones. Y así, lo que hiciste se volvió imposible de ignorar. Una huella tan profunda que aún los que te rechazan no pueden dejar de hablar de ti. Si este mensaje resuena contigo, comenta fuerza interior aquí abajo. Porque ahora lo que queda es desentrañar por qué no estaban listos para tu despertar y por qué lo que hiciste está provocando que muchos cuestionen todo lo que creían saber de ti. Te lo diré con claridad, no solo venciste, derribaste las condiciones que ellos habían inventado para definir tu victoria. Ellos habían levantado una meta, una carrera ilusoria, un trofeo que pretendía medir tu valor. Pero en lugar de correr hacia la meta que diseñaron, desmantelaste la propia definición de victoria. No solo les arrebataste el premio, hiciste que el premio dejara de tener sentido. Y lo que más les duele es que no vieron el giro hasta que ya era tarde. Su estrategia estaba basada en patrones predecibles, en manuales de control. Pero cuando dejaste de jugar según su libro de reglas, todas sus respuestas quedaron inútiles. Ellos esperaban que tu éxito dependiera de su validación, pero tu triunfo mostró que la victoria verdadera no necesita ser firmada por nadie más, porque viene sellada desde lo alto por el Espíritu Santo. Y ahí es donde comenzó la verdadera conmoción. Cuando tu vida expuso que la autoridad de los hombres es limitada y que la gloria del reino no se negocia ni se compra. Ellos pensaban que podían calcular cada paso, levantar barreras, bloquear tu camino. Pero lo que no entendieron es que cuando alguien camina con Jesús, los muros se derrumban como en Jericó y los esquemas humanos se vuelven polvo. Lo más impactante para ellos es que no estabas luchando para vencer en su tablero. Tu movimiento fue una irrupción divina, una revelación que no entraba en su lógica. El resultado no fue solo un triunfo, fue la demostración de que el sistema al que se aferraban tenía grietas tan grandes que cualquier tormenta podía hundirlo. Y tú fuiste esa tormenta. Ahora se ven obligados a repasar cada recuerdo, cada palabra, cada gesto contigo. Se preguntan si había señales que pasaron por alto, si había un lenguaje secreto en tus pasos, si desde el principio estabas moviéndote en otra frecuencia. No saben si llamarte genio, amenaza o elegido, pero una cosa sí tienen clara: jamás volverán a subestimarte. El dolor más profundo para ellos es reconocer que su supuesta autoridad se sostenía en la ilusión de definir las reglas del éxito.
Creían que podían dar el sello de aprobación, marcar quién era digno y quién no. Pero tu victoria no dependió de su sello. Y ese fue el golpe que no esperaban, porque ahora comprendieron que no se puede vigilar ni controlar lo que Dios ha puesto en el corazón de un elegido. Mientras ellos trataban de construir su prestigio sobre fórmulas, tú mostraste que la mayor gloria no se obtiene imitando pasos humanos, sino siguiendo el pulso del Espíritu Santo. Es por eso que cada vez que intentan levantarse de nuevo, lo hacen con miedo, temiendo otro movimiento inesperado que los deje sin aire. Cierra los ojos, pon las manos en tu pecho y siente esta verdad. El poder que se te ha dado no proviene de sus aprobaciones, sino del reino eterno. Ellos pensaban que podían encerrar tu camino en un marco limitado, pero olvidaron que la unción no reconoce fronteras humanas. La fuerza que viene de lo alto no pide permiso, no se ajusta a los calendarios de quienes desean control. Tú eres prueba viviente de que el Espíritu sopla donde quiere, y cuando sopla, nada ni nadie puede detenerlo. Y con ese soplo arrancaste las máscaras de una realidad fabricada. Durante años, ellos habitaron un mundo hecho a su medida, un espacio cómodo donde las ilusiones parecían verdades y las mentiras eran tan convenientes que nadie se atrevía a cuestionarlas. No era un reino de luz, sino una construcción frágil sostenida por rumores, apariencias y orgullo. Pero tu sola acción derribó ese escenario como un terremoto en la medianoche. Mostraste que vivían dentro de un espejismo, que su seguridad estaba edificada sobre arena movediza. No inventaste una mentira para atraparlos, solo revelaste la verdad que estaba escondida, y eso los destrozó más que cualquier ataque. Porque ahora tienen que enfrentarse al espejo. Descubrieron que no eran víctimas de un engaño externo. Fueron ellos mismos quienes se aferraron a una comodidad que sabían falsa, porque preferían no abrir los ojos. Tú no manipulaste la verdad, simplemente la hiciste imposible de negar. Y lo que más los atormenta es la cadena de preguntas que ahora no pueden silenciar. Si estaban equivocados contigo, ¿con quién más se equivocaron? Si lo que creían sólido era solo humo, ¿qué otras certezas en sus vidas son igualmente frágiles? Esa duda los persigue día y noche, y no tiene botón de apagado. Se aferran a una sonrisa en público, pero en secreto atraviesan un terremoto interior. Cada creencia, cada juicio, cada decisión que antes parecía firme, ahora les sabe a arena entre los dedos. Y esa grieta que abriste no volverá a cerrarse, porque una vez que la luz del reino ilumina, no se puede regresar a la oscuridad sin sentir la incomodidad de lo falso. Comenta Reino Ven a mí si sientes que este mensaje está hablando directamente a tu espíritu. Porque lo que hiciste no fue solamente una revelación externa, fue un movimiento que obligó a muchos a replantearse quiénes son, en qué creen y si todo lo que defendían con orgullo era realmente verdad, o solo un disfraz para no enfrentar la voz de Jesús que susurraba en su conciencia. Y entonces ocurrió algo aún más devastador para ellos. Les quitaste su excusa favorita sin pronunciar palabra. Durante años habían protegido su comodidad con un relato sencillo, que lo tuyo era suerte, que alguien te abría puertas en secreto, que tu avance no era mérito, sino casualidad. Era su manera de no sentirse confrontados, de evitar mirarse al espejo de su propia inacción. Pero lo que hiciste esta vez fue tan evidente, tan sólido y tan marcado por disciplina que no hubo relato que pudiera cubrirlo. No podían atribuirlo a la suerte, no podían llamarlo coincidencia. Se vieron forzados a reconocer que lo lograste porque trabajaste con un fuego interior que ellos nunca se atrevieron a encender. Y ese reconocimiento los atormenta porque transforma tu victoria en un espejo que revela su derrota interior. Si lo tuyo fue fruto de esfuerzo, resistencia y fe, entonces la pregunta inevitable es
¿Qué hicieron ellos con su tiempo? ¿Qué hicieron con las oportunidades que Dios también puso en sus manos? La diferencia ya no podía disfrazarse de circunstancias. La diferencia estaba en la voluntad, en la constancia, en la fuerza que viene del Espíritu Santo cuando uno decide avanzar. Por eso, aunque intenten restarle importancia en público, por dentro sienten un vacío que los corroe. Tu ejemplo les recuerda cada madrugada en la que eligieron dormir en lugar de sembrar, cada riesgo que evitaron por miedo, cada semilla que nunca se atrevieron a plantar. Y saben, aunque no lo digan, que sus límites no vinieron del mundo exterior, sino de su propia falta de decisión. Tus pasos se volvieron un aguijón en su conciencia, porque ahora entienden que no están donde quisieran no por falta de recursos, sino por falta de fe y acción. Y lo más doloroso es que ya no pueden volver a culpar a las circunstancias, ni a otros, ni al destino. Tu victoria se convirtió en una voz silenciosa que les susurra: tú también pudiste, pero elegiste no hacerlo. Ellos descubrieron tarde que no solo se quedaron atrás, sino que cada vez que te miran avanzar, se ven obligados a recordar lo que dejaron de intentar. Y ese es un peso que no se quita con excusas ni con discursos, porque es un peso del alma, un recordatorio de que el reino no se construye con palabras, sino con fuego interior y pasos valientes. Y entonces tus acciones dejaron al descubierto otra verdad aún más incómoda: que muchos de sus esfuerzos eran en realidad maniobras para disimular su miedo. Durante años se llenaron de reuniones, de planes interminables, de proyectos que nunca salían de la mesa. Todo parecía movimiento, todo parecía progreso. Pero en el fondo no eran más que círculos diseñados para no enfrentar el riesgo real del fracaso. Ellos confundieron actividad con avance. Y cuando tú, con un solo paso firme, lograste lo que sus cadenas de intentos nunca alcanzaron, quedó expuesta la mentira. Su trabajo duro no era valentía, era una estrategia para evitar el filo de la acción verdadera. Tú no necesitaste cientos de intentos fallidos para probar que estabas listo. Bastó una decisión clara, un golpe certero, y toda la ilusión de su esfuerzo se derrumbó como un castillo de arena en medio de la tormenta. Lo que más los hirió no fue tu victoria, sino la velocidad con la que la alcanzaste. Porque mientras ellos pasaban años calculando, tú te moviste como quien sabe que el tiempo es un regalo que no se debe desperdiciar. Ellos buscaban condiciones perfectas, pero tú sabías que la perfección está en la fe y en el coraje de actuar. Ellos esperaban el permiso de los hombres, pero tú seguiste el llamado de Jesús. Ahora, cuando intentan justificar su lentitud, la comparación los delata. Sus movimientos se parecen más a excusas disfrazadas que a verdadera entrega. Y lo que más duele es que ya no son los únicos que lo notan. Otros alrededor también lo ven. Colegas, amigos, incluso quienes antes los admiraban, empiezan a darse cuenta de que todo lo que mostraban como compromiso era en realidad una estrategia para nunca arriesgarse de verdad. Tu ejemplo desnudó la diferencia entre moverse y avanzar, porque avanzar implica riesgo, implica exponerse, implica fe. Mientras ellos daban vueltas en círculos, tú abrías caminos. Y ahora cada paso que tú das se convierte en un recordatorio incómodo de todo lo que ellos no se atrevieron a comenzar. Ese contraste es como un espejo ardiente que no pueden romper. En su interior escuchan una voz que les pregunta: ¿realmente estás avanzando o solo te mantienes ocupado para no enfrentar lo que temes? Y esa voz no calla. Tú la despertaste sin pronunciar palabra. Y ahora los acompaña en cada intento, en cada excusa, en cada aparente proyecto. Y lo más doloroso, elegido, es que tu ejemplo arrastró la luz del reino hacia sus sombras. Lo que antes podían ocultar bajo la máscara de la productividad, ahora quedó expuesto a la verdad. Que el reino no honra la apariencia de esfuerzo, sino la obediencia y el fruto real.
que no se trata de cuánto ruido hagas en la superficie, sino de cuánta raíz plantes en lo secreto. Tú te convertiste en esa raíz, invisible para muchos durante años, pero cargada de vida y de fuerza. Y cuando brotaste, lo hiciste con tanto poder que nadie pudo negarlo. Ellos, en cambio, se dieron cuenta de que su árbol era solo hojas, mucho verde superficial, pero sin fruto. Y en el reino las hojas no bastan. Lo que cuenta es el fruto eterno, porque tu vida reveló otra verdad que ellos nunca quisieron aceptar, que la verdadera maestría no depende de la aprobación de los hombres. Ellos se habían erigido como guardianes de las llaves, creyendo que solo quien recibiera su bendición, su acceso o su reconocimiento podría entrar en la sala de la victoria. Se autoproclamaron jueces del talento, porteros de los sueños, centinelas del progreso. Pero con tu andar quebraste esa ilusión. Les mostraste que no necesitas entrar por sus puertas cuando el reino ya ha abierto un camino más alto para ti. Mientras ellos estaban listos para negarte el acceso, tú ya estabas construyendo tu propia mesa, tu propio espacio, tu propia plataforma. No necesitaste que te invitaran, porque el favor de Dios ya te había respaldado. Ese fue el golpe más doloroso para su orgullo. Descubrir que su control era solo una ilusión sostenida por miedo y apariencia. Se dieron cuenta de que sus llaves no abrían nada, que sus puertas no eran más que muros de papel frente al fuego del Espíritu. Ahora, cada vez que mencionan tu nombre, su autoridad se resquebraja, porque no pueden apropiarse de tu éxito, ni pueden negarlo sin exponerse como falsos. Lo que lograste no fue solo personal, fue un terremoto en el sistema, porque ahora otros que se sentían bloqueados han visto en ti una ruta diferente. Han comprendido que no necesitan esperar validación humana cuando tienen convicción divina, y esa revelación es un despertar que ellos jamás podrán detener. Les duele porque tu ejemplo es un testimonio vivo de que no es necesario pedir permiso para cumplir el propósito de Jesús. Y ese testimonio se convierte en semilla en los corazones de quienes te observan en silencio. Esa semilla crecerá y lo hará fuera de su control. Tu fuerza silenciosa, esa disciplina que nunca buscó aplausos, se transformó en un muro infranqueable. Porque mientras ellos vigilaban para anticipar tu siguiente paso, tú caminabas en la sombra, guiado por la voz del Espíritu Santo. Y cuando tu obra salió a la luz, ya era demasiado tarde para detenerla. El resultado estaba escrito, irreversible, sellado desde lo alto. Ese es el poder que más los aterra, no el ruido de la lucha, sino la certeza del cumplimiento. Tú no necesitaste proclamar lo que estabas haciendo, simplemente lo terminaste, y cuando ellos quisieron reaccionar, ya no había marcha atrás. Y ahora saben que cada vez que desaparezcas en silencio, puedes volver con un triunfo que los deje temblando. Comenta Jesús. Si sientes que esta palabra toca tu espíritu y confirma lo que Él ya estaba hablando en tu corazón. Ellos pensaban que podían reemplazarte, que eras prescindible, que podían borrar tu nombre y continuar como si nada. Pero tu victoria demostró que eras la pieza que sostenía el tejido entero. Que cuando tú no estás, el sistema se derrumba, el camino se oscurece y la verdad queda desnuda. Esa revelación los consume porque no se puede revertir. Una vez que alguien descubre que eras el sostén, no se puede fingir que todo sigue igual. Y en lo más profundo de su alma, ahora tiemblan, porque saben que aquel a quien despreciaron es precisamente aquel que llevaba la unción del reino en su vida. Y eso, elegido, es lo que más los atormenta. Haber pasado años subestimando lo que en ti ardía como fuego eterno. Se decían a sí mismos que todo seguiría igual, que tú eras uno más, que tu ausencia no importaría, hasta que el reino se encargó de mostrarles que no eras una pieza intercambiable, sino el fundamento que mantenía en pie todo lo que ellos daban por seguro.
Tus pasos demostraron que la verdadera autoridad no se basa en tronos humanos, sino en la voz de Jesús que levanta al que el mundo intenta ignorar. Tus acciones enseñaron que el verdadero poder no está en los títulos, ni en los recursos, ni en la validación de quienes aparentan control, sino en el coraje de caminar bajo la guía del Espíritu Santo. Ellos habían tejido una ilusión de control, un espejismo de poder. Pero tu vida rasgó ese velo. Les mostraste que la autoridad de este mundo solo existe mientras decides jugar bajo sus reglas. Y cuando dejaste de hacerlo, toda su fortaleza se volvió arena. Lo que ellos llamaban estrategia era, en verdad, dependencia de tu silencio. Lo que llamaban control era solo la sombra de tu cooperación. Ahora lo saben. Tú no eras pequeño. Ellos eran ciegos. Tú no eras débil. Ellos eran soberbios. Y al abrir los ojos, comprendieron que nunca tuvieron las riendas de tu destino, porque tu destino estaba escrito en el reino desde antes de que nacieras. Tu victoria fue más que un triunfo, fue una revelación. Mostró que visión supera a recursos, que fe vence a cálculo, que obediencia supera a toda resistencia. Mostró que cuando alguien decide escuchar al Espíritu, la historia se dobla ante esa voz, y que quien se deja guiar por Jesús, aunque lo subestimen, termina revelando una fuerza imposible de ignorar. Así, elegido, tu vida se convirtió en testimonio viviente de que el poder real no necesita pedir permiso, de que el reino se abre camino con pasos firmes, aunque sean silenciosos, y de que cada movimiento tuyo es más que un avance personal. Es una señal profética de que lo nuevo ya ha comenzado y nadie lo puede detener. Ahora escucha bien estas palabras. No es solo que hayas ganado, es que has demostrado que lo imposible era, en realidad, lo inevitable. Y esa verdad se esparce como fuego, despertando conciencias, rompiendo cadenas y abriendo los ojos de quienes todavía dudan. No te vayas. Mira los videos que se muestran a continuación en pantalla y suscríbete a Trono Interior. Que el Espíritu Santo te guíe siempre, que Jesús sea tu fuerza y que el reino eterno sea tu herencia. Hasta pronto, elegido.